session will be moderated by Juan Manuel Sanchez, first CEO of GUIDE, which is a certification service in Spain. So have a very good session. Over to you, Juan Manuel. Thank you very much, Eric. Bueno, gracias. Gracias a todos, gracias por estar aquí este segundo día. Gracias a Ecovalia por darnos la oportunidad de participar a todos en esta jornada. Gracias a IFORM por esta 17 ya edición del Congreso Europeo de Agricultura Ecológica. Este panel que tenemos es un panel bastante atractivo en el que vamos a profundizar eso sí, en el escaso tiempo que tenemos, porque en una hora apenas va a dar tiempo a llegar a todo lo que nos interesaría. Vamos a intentar profundizar en los intereses y las tendencias de tres mercados que son muy interesantes fuera de la Unión Europea. Uno es el mercado norteamericano, en el que está con nosotros Tom Chapman. Otro es el mercado chino, que Laura González nos va a explicar más en profundidad. Y por último, tenemos la oportunidad de tener aquí a Rommel Betancourt, que nos hablará más en profundidad del mercado en América Latina. Tom es, bueno, aquí Tom es el director ejecutivo de la OTA, de la Organic Trade Association. Él lleva tiene más de 20 años de experiencia en el sector orgánico. Empezó, si no recuerdo mal, en su bio trabajando con WAI, en una agencia de certificación, y ha participado en diferentes posiciones que lo han llevado a tener un profundo conocimiento tanto de los aspectos relativos a la certificación y a la regulación, como a marketing, comercialización de productos, lo cual hoy le permite desempeñar ese papel de interlocutor con el gobierno, con el Congreso, con los congresistas, con los medios de comunicación, etcétera, pues con un abanico de posibilidades, con un conocimiento profundo de este sector en el que nos movemos, que sin duda esperemos que nos aporte mucho y nos ayude a entender mucho mejor el mercado americano en el que él es un experto sin lugar a dudas. Luego participará Laura, que es socia fundadora de Nihao Conecta, para ser exacto. Es una plataforma de negocio que, digamos, que actúa de conexión entre China y Latinoamérica y Europa. Ellos trabajan mucho en la generación de oportunidades y ayudan a las compañías europeas y latinoamericanas a introducirse en un mercado que ya de por sí es bastante complejo. La idea es que ella nos acerque un poco a cuáles son las oportunidades que se pueden encontrar y cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para acceder a este mercado. Y por último, Rommel Betancourt, el presidente de FIAO, presidente de FIAO, la Comisión Iberoamericana de Agricultura Orgánica, pero también actualmente se desempeña el cargo como coordinador general de inocuidad alimentaria en la Agencia de Regulación y Control Fito y Sanitario de Ecuador. ¿Correcto? Un poco largo. Sí, un poco largo. Tenía que leerlo. Y también es presidente del Comité Conjunto de la FAO-OMS para América Latina y el Caribe. Con lo cual, sin duda, él nos va a poder dar una aproximación de lo que es la realidad de los países latinoamericanos, además de una visión gubernamental y de conocimiento muy profundo como representante también de la autoridad competente, en este caso de Ecuador. Bueno, sin más, vamos a pasar a la intervención de Tom Chapman, en que pretendemos que nos dé una idea de este mercado americano, en el que, además de algunos datos, pretendemos que nos explique las tendencias que ellos ven desde la Organic Trade Association para las oportunidades para los productores europeos, y también querríamos que valorara, esto quizás es un poco más complicado, pero bueno, fue una pregunta que nos parecía interesante hacerle, que valorara cómo
cómo puede influir la compra de Amazon, o sea, de Whole Foods por Amazon y cómo esto puede afectar al mercado minorista tradicional, ¿no? Ayer hablábamos de las relaciones, de los cambios que están produciendo en el mercado y nos parecía que esta puede ser una pregunta interesante que quizás para muchos de los que estaban ayer y de los participantes que había ayer, de las cadenas de supermercados, etcétera, pues bueno, podría ser ver muchas veces, como decía el profesor ahora, ver las tendencias muchas veces sirve para prepararse y organizar el futuro de los próximos cambios. Así que, Don, por favor, ¿quieres que hagamos? Thank you for that wonderful introduction. Tom Chapman, Organic Trade Association, as was mentioned earlier, we consider ourselves the voice for organic in the U.S. We represent everyone in the supply chain from farmers, processors, certifiers, retailers, brands, interest groups. In DC, we do education, advocacy, and promotion. And I'm here to talk to you a little bit about the U.S. market. Stick on this slide. So it's grown, not too dissimilar to Europe. In 1990, the U.S. passed the first law for organic before we had regulations. At that point, it was a $1 billion marketplace, $1 billion US dollars. It has grown. The regulations were published in 2002 to a $9 billion US dollar marketplace. And in 2022, it surpassed 67 billion US dollars or 64 billion euros. So sustained growth during that time. And now we see US households, over 80% of US households purchasing organic. So it's widely purchased in households across the US. When we look at that $67 billion US number, about 91% of that's food, 9% is non-food items like fiber, personal care, other items like that. We have seen compounded growth over the last 10 years, about 8%, with 94% growth during that time period, and or an increase in value of about 29.8 billion US dollars. But the growth during that time period isn't flat. If you look at this chart, you'll see the light green is where the previous year's number was, and the dark green is the growth from that year. And as you'll see, there was strong growth in the first 2 years from 2013 to 2015. We had an average growth rate of about 11.5%. It then hit a point of growing maturity in 17 to 19, where it averaged around 5.8%. Then something happened in 2020 called COVID, and all statistical analysis kind of went crazy. And we saw a large spike in purchasing in 2020, followed by a huge drop in 2021 to a return to normalcy in 2022. So when you average those 3 years out, it's at a 6.2% growth rate, kind of continuing the previous trend that we saw in the previous 5 years. When we compare this to the total food category, again, over this entire time period, about 8% annual compound growth rate. When you look at regular food, it was growing at 4%. So organic food growing about twice the conventional market. When we look at what has happened in the last few years with COVID, there's really two large trends to point to speak to what's happened in the U.S. market. The first is the return to food service sales. Within the U.S., historically, food service sales have been about half of every food purchase dollar. That was increasing in recent years. It got up to about 53% of food service sales. It took a big dive during COVID, dropping to 46%. And this year, or 2022, it hit a peak at 56%. So food service sales are back. They're large in the U.S., and that is taking a dent out of the retail sales dollars, which is where the vast majority of organic sales lies. So that compounded with inflation. Inflation peaked in the U.S. in 2021 in Q2 at 15% in food, which drove a 10% decrease in
purchasing, and those two trends have been presenting headwinds for the U.S. market, although we think we're beyond at least the inflationary trend now. When we dive deeper into the U.S. market, we see that the marketplace for organics is a little bit different than the marketplace for conventional. The fresh category, fresh fruits and vegetables, makes up 36% of the organic marketplace. This is more than 150% more than the same size of the category of the total food market. So we over-index in fresh fruits and vegetables. Beverage is the next largest category at 15%, followed by dairy and eggs at 13%. Ironically, beverage being our second biggest category is under-indexed, and dairy and beverage is also over-indexed. The rest is about even. Processed food makes up about 33% of the marketplace, and meat sales make up the last. That is under-indexed significantly in organic. When we look at penetration, so how much of the conventional sales are organic sales, following the trend I said before, you will see that produce is by far has the heaviest penetration, followed by dairy and eggs. Overall, since 2013, penetration has grown from 4.4% to 6%, so 6% of all food sales would be organic food sales. So that number has been fairly stagnant over the last 5 years, ranging between mid-6 to 6%. When we look at food sales by channel, this dives into this question about online sales. There's a couple different ways we spice up sales, and I have it here presented a couple different ways. But up on top, you can see 3 big categories: mass market. This includes groceries like Kroger or Walmart, as well as club stores like Costco. And then you have natural specialty, which is this section here. Natural specialty includes both regional sets of stores like Mom's on the East Coast or Rayleigh's on the West Coast, as well as national stores like Whole Foods, Sprouts in the natural channel. And then direct export is pretty much everything else: online sales, farmers markets, export products, what have you. When we look at the growth here over the last 10 years, there's 2 categories that stand out for strong growth. That's online sales, increasing by from 2% of the marketplace to 6.5% of the marketplace, and warehouse, which is basically Costco, which is now the largest retailer for organic products within the U.S. So those are the 2 largest growth areas that we saw. They came at the expense of the natural channel. So both national retailers and particularly regional natural retailers and independent food stores. What's nuanced in these numbers is if you do online sales in the U.S. are both from direct companies like Amazon or intermediary companies like Instacart. Both of those will show up in the online sales. But there's a lot of retailers now that offer direct e-commerce sales from their stores. Those still show up in their own channels. So 75% of the natural channel actually offers online sales as well, but they're still getting 95% of their sales from in-store purchasing. So while online is a growing segment, and while online is a growing segment, natural has invested in online sales, it still is not where their consumer is shopping for their product. They are still shopping in-store, and a different consumer is looking for the online purchasing and driving that level of growth. Both of those trends are expected to continue in the future years. We're going to transition now to talk a little bit more about the organic consumer. So U.S. consumers, when surveyed, historically and still today, have positioned personal health as the #1 reason, or in this case, the #1, 2, and 3 reasons for buying organic. The next largest reason when it registers is environmental. When we look at the marketplace, in terms of sustainability claims and those environmental claims, we find it getting progressively more crowded. And there's a low amount of consumer differentiation between the organic label, which has a robust meaning and definition, with other
claims and labels and a transference of values from their organic label to these other labels. So there's strong consumer confusion around the verification of organic, natural, non-GMO, regenerative, free-from claims. It's a transference of benefits like pesticide-free assumptions, which are true and verified in organic, which are then transferred to these other claims like natural or regenerative. We see emergence of a lot of private label claims, and we also see that within the consumer shopping, other terms are equally as prized or nearly equally as prized as the organic term. Despite these headwinds, though, we see organic is still the most penetrated label in the marketplace for environmental or sustainability claims. So this chart is a bit to take in, but the size of the bubble represents the last year's sales. The bottom axis, the x-axis, is the number of stores of which that product is claimed. You'll see it jumps from 400 to 1,000 here. So that jump there is just to make this chart legible. And then you'll see growth rate over here, how much it's growing year over year. So you'll see emerging claims like regenerative, high growth rate, very small sales, very small distribution points. Organic sits off by its size, large sales, large amount of distribution, but slow growth rates. So organic is the most penetrated, most recognized label out there. It sits within a myriad of other claims. The new ones that are getting a lot of attention so far have not yet found a full path into the marketplace. As we look at organic consumers, their entry point into organic is generally through produce and dairy, or through transitioning into having children. The organic consumer is 15% more likely to have children at home. And so feeding your child, your children, your family healthy organic foods is a driving motivator for switching to it. When we look at organic consumers, they're less budget conscious. They're more focused on their health, and they have, on average, 115% of the average consumer's income. The other interesting trend is while the organic and the regular consumer both price as a primary motivator for purchasing decisions, on the organic consumer, and for both of them, ingredients are the number 2 purchasing decision. For the organic consumer, it's virtually the same. 33% driving primary purchasing decision is price, and 30% is ingredients. For the conventional consumer, price is 4 times more important than ingredients, the next largest driving concern. So the label, the product formulation, what's in it, all drives the consumer in the U.S. As we look at environmental claims and environmental trends, we see an increase over year of environmental health being driving concern for consumers in the U.S. And we also see that generationally in Gen Z that is also an increasing driver for organic. And it's one of the reasons we think organic has a bright future in the U.S. is that it's really the only label claim that sits at that intersection of personal health and environmental health. Transitioning now to European data and export opportunities. The first thing I'm going to throw out here is that while we have a lot of good data on the U.S. market in general, when we look at data for imports and exports of U.S. products, the data is not as strong. So I'm going to show you the data that we have, but it comes with some large caveats. We get our data on imports from organic specific tariff codes. We track currently 155 tariff codes, 33 tariff codes of about 55 commodities. And of those 55 commodities, you can roughly put them into a few categories: fruits, nuts, vegetables, seeds, pulses, grains, beverages, sweeteners, and a couple processed products. The caveat here on the data, we don't have anything to validate this data on the import side, if that's the totality of the market or what should be, or if we're tracking the major trends. What we did do an exercise on was comparing our export data to Europe versus your import data from us.
which is supposed to be market-wide. And when we compare those two numbers, we see that we only track 6% of the exports that go into Europe. So Europe says they import 94% more from us than what we're tracking. Imports on our side are likely more accurate than that number, but it shows that there's huge gaps in this data and room for improvement. When we look at our trading partners, the EU 27 as a whole is our third largest trading partner. It's generally stayed in that range for the last several years, with Mexico and Peru beating them out. This is one of those areas where when you look at the data, there is a level of question because always in food, Canada and Mexico are our number 1 and 2 trade partners. You see Canada's number 3 here, so that's most likely because products being traded with Canada are not being tracked and incorporated at this time. When we look at the exports from Europe, really they fall into just a few categories, or the imports from the U.S. to the exports to the U.S., imports to the U.S., U.S.-centric company here. It really falls into a couple categories, primarily olive oil. 70% of our organic imports are attributed to olive oil. Wine is the other 2, that's 14%. So just those 2 commodities alone make up over 80%, 4% of the tracked commodities. The following commodities: oats, almonds, corn, and coffee. You add those together, and between those 6, you're at 98% of the tracked commodities coming into the U.S. In the past, specialty crops have been a higher share, but that has waned in recent years. And then as we look at exporting countries, a similar story. Italy and Spain make up by far the bulk of that, with Italy being just over half and Spain being just about a quarter of the exports to the U.S. So that's what I have on the overview of the market. Really excited to be a part of this panel and happy to answer any questions later. Get to it. Thank you. Thank you. Thank you, Tom. Las preguntas, si os parece, lo que vamos a hacer, vamos a que participen ellos los 3 ahora, cada uno haga su exposición y luego vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis profundizar en aquellas cosas que tienen oportuna. Pero así que si no te importa, Laura. China, como decíamos antes, es un mercado bastante complejo que muchas veces, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros en la relación con algunas empresas españolas, difícil, es un mercado que es difícil de entender, ¿no? Es un mercado bueno, es el tercer mercado del mundo si descartamos o si quitamos a la Unión Europea y Estados Unidos, o sea, si detrás de ellos dos, ¿no? Y ha crecido, pues en los últimos 10 años ha multiplicado por 14 su volumen comercial, ¿no? de importaciones de productos orgánicos. Así que bueno, su valor de mercado. Así que Laura, si puedes explicarnos o contarnos un poco desde vuestra experiencia apoyando a estas empresas, cómo veis el mercado y cuáles son las oportunidades y las herramientas que hay que utilizar para introducirse en este mercado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por la invitación y sobre todo dar la enhorabuena que en un foro tan importante europeo dediquemos un espacio a China. Sí que es verdad que ahora hay mucho interés en conocer oportunidades, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, para los que trabajamos con China, sí que nos enfrentamos a esta falta de información y sobre todo al hecho de que la poquita información que hay sobre China es negativa. Entonces, a la larga, el problema está en los empresarios. No saben adaptarse al mercado chino. Y es aquí donde nosotros intentamos siempre ayudar. Antes de venir a Córdoba, preparando la intervención, he decidido venir con 2 intervenciones. Una que está centrada en datos, estadísticas y cifras, y otra que es más humana. Más humana para entender, tener un acercamiento al menos a lo que es China. He intentado hablar con algunos de los asistentes y sí que es verdad que yo he visto más interés en conocer esos primeros rasgos de China que más en la parte estadística. Por tanto, yo dejo mi contacto, dejo el de la empresa para cualquier duda específica y hoy al menos unos con 3 ideas claras de cómo es trabajar con China.
es importante entender que desde nuestro punto de vista empresarial, el Hub Conecta es una empresa con sede en España, que trabajamos y defendemos España como ese puente conector entre China, España y Latinoamérica. Veréis en medios de comunicación, veréis en redes sociales que trabajamos mucho con Madrid. Es verdad que nos hemos apoyado en Madrid como ese puente, ese nexo de unión que dice mucho, aunque sea redundante, entre el mercado chino y iberoamericano, pero creemos que España tiene potencial. Por eso este tipo de foros en Córdoba, que dan oportunidad de conocer Córdoba, de enseñar incluso al turista chino en redes sociales, hoy lo publicaremos, que no solo es Madrid, que tenemos en Córdoba, que tenemos en Valencia, con potencial de sobre todo desarrollar oportunidades empresariales. Y hay dos escenarios que son realmente positivos para lo que es el contexto China-España. El primero de todos es que este año, en 2023, se celebra el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y el Reino de España. Esto lo que hace es que desde China se hayan implementado distintas iniciativas para apostar por España como ese país referente de la Unión Europea para trabajar. Esa es la primera de todas y la segunda, por supuesto, España, la presidencia española de España en el Consejo de la Unión Europea. Hasta diciembre nos quedan 2 meses para seguir aprovechando esta oportunidad de trabajar con lo que es el mercado chino. Y entendiendo este contexto, en que aunque parece un mercado muy lejano, un mercado difícil, es un mercado que en realidad no es tan diferente a lo que es la cultura española. Y con todo ello, creo que hay 2 ideas que son las principales cuando se habla de China, y es entender, en primer lugar, el win-win. A China no se puede ir, no se puede negociar, no se puede empezar una estrategia si no se muestra think tank. Es decir, las dos partes tienen que ganar. Entendiendo que hablamos de reciprocidad y de igualdad, es así como se establecen las estrategias. Y segundo, lluvia fina. Cuando se habla de China, por supuesto, hay que entender que cualquier empresa, y más en el terreno del producto, agroalimentación y ecológico, hay que tener en cuenta producción, certificaciones, homologaciones, pero hay que entender quién es el consumidor allí. Hablamos de un país que tiende a pensar, quiero vender en China y quiero vender en todo China, no. Solo en China hay 57 etnias distintas. Solo Shanghai son 24,2 millones de habitantes. No se puede entender China como un mercado global. Se tiene que entender como un país en el que ha surgido una clase media en tiempo récord y donde los hábitos de consumo están cambiando. Estos hábitos de consumo sí que hacen que la gran mayoría muestren un interés hacia productos gourmet de más calidad y hacia productos psicológicos. Aquí tenemos anécdotas que yo creo que también las anécdotas son lo que ilustra, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con el formato foros. Foros en donde reunimos a diplomáticos, a cuerpos de gobierno y a empresarios, y luego aprovechamos esos foros para hacer cócteles donde mostremos producto, siempre producto español. Y aquí es donde nos damos cuenta que a China no se puede ir con la concepción de a China hay que vender, no, a China hay que enseñar. Una vez que enseñes tu producto, que entiendas si les gusta o no, es entonces cuando se puede empezar. Y esto es así porque lo vemos. Quizás es esa falta de información la que ha hecho que muchas empresas no hayan sabido trabajar en China de la manera correcta, pero si no empezamos entendiendo cuáles son sus hábitos de consumo, entonces no podemos hacer mucho. Esta parte me habéis pedido que hable un poco de China, pero bueno, también quería indicar que en Latinoamérica estamos desarrollando distintas iniciativas porque sí tenemos un gran interés hacia ambos mercados, pero mi compañero Romer ya que se va a centrar en la parte de la parte. Y también creo que es importante, ¿no? Porque cuando trabajamos sobre todo con clientes del sector agroalimentación, tanto alimentación como bebidas, sobre todo vino, un pilar fundamental es viajar. A China, lluvia fina, hay que invertir tiempo, hay que invertir en las relaciones humanas y en la confianza. También es importante volver a entender que no todos los territorios en China funcionan igual y que no todo es Pekín y Shanghai. Aquí os hemos puesto en un par de imágenes de los últimos viajes, sobre desde que hemos hecho 4 meses
a China y tenemos una imagen de Shanghai y de Hong Kong. También para una idea general, ¿no? A Shanghai fue una misión en la que llevamos empresas españolas con interés en mercados chinos, empresas que aún no venden en China. Llevamos un vino ecológico y llevamos también unas marcas de jamón y una de cerveza española. Ahí vimos, hablamos de misión empresarial privada financiada por las propias empresas españolas. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar ejercicio de reflexión con distribuidores locales, con inversores locales y entender qué pensaban. Como dato general, ahora mismo el vino tinto tiene una gran oportunidad de mercado chino, es así. Vino blanco no es el momento todavía, pero todavía porque el chino no sabe beber vino blanco, no está acostumbrado a bebidas frías. Las bebidas frías, por ejemplo, rompen el guanche. Por tanto, hay que hacer ejercicios de enseñar cómo disfrutar un vino blanco, cuáles son las cualidades que más les puede gustar y acompañamiento. Y luego aquí tenemos una imagen de Hong Kong. Hong Kong sí que es verdad que la última misión fue junto al Gobierno de Madrid, en el que ya trabajamos en materia de inversión china con oportunidades en Madrid. No tanto el sector producto de la alimentación, pero creo que es interesante entender que institución y empresa privada es importante que vayamos siempre de la mano y nos apoyemos en ambos casos. Y también para ilustrar, ¿no? Que no todo en China es Shanghai, Pekín o incluso Hong Kong. En el último viaje a China aprovechamos para hacer un acuerdo de colaboración formal con el gobierno de Jiaxing. Jiaxing es una ciudad que está en el tren de Shanghai y que solo el núcleo de la ciudad son 5 millones de habitantes, un mar. Y es verdad que conociendo de cerca ciudades chinas, también te hace entender que las oportunidades son tremendas. En Jiaxing, por ejemplo, sí que es verdad que ellos tenían mucho interés en conocer más de cerca esas oportunidades del mercado agroalimentario español para su población. Y aquí reitero la importancia de estos foros, en donde se muestre sobre todo la realidad de un país de 1.500 millones de habitantes, en donde el gobierno central, ya está dando incentivos para todas aquellas iniciativas vinculadas con el sector de la alimentación y también con el sector ecológico. Y por último, y sobre todo como una idea importante, también para entender el mercado chino, es importante entender que las estrategias, como decía, ¿no? E-commerce, estrategias de marketing, son indispensables. En China o estás en Taobao o estás en Taobao, precisamente, o no tienes una venta significativa real. Aquí las redes sociales, sí que aquí lo puedo decir, porque dependen de VPNs, eso quiere decir que todo lo que son redes sociales convencionales, WhatsApp, Facebook, Instagram, no se utiliza, sino que se utiliza todo en la red social WeChat. A través de WeChat se hacen esos pagos, se hacen esas estrategias de marketing digital y sobre todo se conectan entre comunidades y se conectan oportunidades. Una vez que ya tienes unas estrategias de marketing muy interiorizadas, es ya cuando puedes empezar a hablar de una dimensión importante allí. Y aquí también lo hablábamos anoche, ¿no? La importancia del packaging. Es importante, por supuesto, cuidar todo lo que es la producción, la distribución, tus socios de confianza en China, redes sociales, pero también entender que el packaging ha de ser adaptado al mercado local. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que es lo más interesante. Ahora estamos trabajando con una empresa de anchoas de Cantabria para ver oportunidades en el mercado chino. Y en las últimas semanas, llevamos 2 semanas trabajando solo en conocer qué packaging tiene más sentido para una clase alta china. Es decir, con las anchoas pensamos en llevarlas en frascos de cristal o las tenemos que llevar en hojaldillas, que es la lata. Y ahí, por ejemplo, sí que hemos visto que ante un público selecto no podemos mostrar al público chino de esta clase una lata. Por tanto, el formato que aquí funcionaría, en caso de que sigamos adelante,
sería el cristal al uso. Y aquí sí que, bueno, un par de números y de cifras, ¿no? Para entender que sí, que el esfuerzo para ir a China, el retorno quizás no se ve a corto plazo, pero con una buena estrategia y con un buen posicionamiento sí que se puede conseguir. También como dato la importancia de los nombres. A veces no caemos en la importancia de que cuando llevas un nombre a China, no solo la marca, lo que es la parte de registro y demás, ese nombre primero tiene que traducirse al mandarín, es decir, a los caracteres chinos, y de los caracteres se va a pronunciar de una forma u otra. Y es ahí cuando vienen todas las batallas. Quizás un nombre que aquí funcione, allí en China significa otra cosa. El mejor ejemplo, por ejemplo, Apple, Primo, sí se traduce tal cual, significa manzana. Mario, la cadena hotelera, si lo traducimos a chino es Guanhao, que significa 10.000 ricos. Entonces ahí te das cuenta de que puede funcionar mejor o que puede funcionar peor. Y con ello, que ya ha llegado el tiempo, dejo nuestro, sobre todo LinkedIn y chat a disposición de todo el mundo. Sería estupendo que conectásemos en una comunidad, un grupo de WeChat, en caso de que no tenga, los introduzco. Y si no, por LinkedIn sí que ahora mismo estamos desarrollando de distintas oportunidades con el mercado de Chile. Muchas gracias, Laura. Romelu, vamos a... Romelu, bueno, pues queremos que aprovechar y que él nos dé su visión, no solo como FIAO, como esos 19 países del continente americano, sino también como representante del gobierno ecuatoriano, de este proveedor tan importante para la Unión Europea, que es América Latina, y esa relación que tiene con la Unión Europea, y sobre todo, pues bueno, si también cuál es su visión en cuanto a los cambios y el crecimiento de consumo que en estos países se está produciendo, y cómo eso puede influir en ese cambio de la balanza comercial entre América Latina y Europa. Y bueno, y sobre todo también hablar de cuáles son las motivaciones o las razones que hacen que muchas veces, y esa es la experiencia que tenemos de clientes que así nos lo hacen ver, ¿no? Cómo es verdad que el precio que perciben los exportadores europeos en algunos de estos países latinoamericanos es un precio muy atractivo y tal, quizás por la relación de quiénes son los compradores, etc. Si puede dar una imagen general, sería de agradecer. Romelu, gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días a todas y todos. Traigo un agradecimiento profundo a Ecovalia y Juan por su gentil invitación a este 17º Congreso Europeo de Producción Orgánica Ecológica. Y gracias por la introducción, como decía Juan Manuel, traigo la voz también de 19 Estados miembros de las Américas y todo pues esa mano extendida, ese puente cálido para trabajar junto a un grupo de países tan importante como es la Unión Europea. Y pues estamos aquí con nuestra secretaria ejecutiva Graciela del IICA y obviamente mi persona. Vamos a hablar, así como Laura hablaba de unos momentos en su presentación, nosotros vamos a exponer 3 momentos. Lógicamente algo de cifras, lo que esto representa, que representamos para el mundo, para Latinoamérica y dentro de Europa. Luego también es importantísimo, si queremos llegar a mercados de destinos, cualquiera que este sea, debemos cumplir con regulaciones. Entonces vamos a hablar sobre el trabajo fuerte de los Estados miembros para poder lograr cumplir con estos requisitos, estas demandas. Nos interesa cumplir, eso no cabe duda, si queremos acceder a mercados. Y lógicamente un breve pantallazo de estas medidas adicionales pues, que la Unión Europea ha impuesto a ciertos países de las Américas y un poco como decía, cómo estaría eso afectando
afectando a los costos. Bueno, brevemente, ¿quiénes somos? Lo mencionamos hace un momento, somos 19 Estados miembros de 5 regiones de las Américas, desde Norteamérica, con México y los Estados Unidos, luego bajamos al istmo centroamericano, tenemos la región central, los Andes, y finalmente llegamos a la región sur. Y contamos con socios estratégicos también, países observadores. España y Portugal son estados miembros observadores y tenemos a nuestros socios, como decíamos, estratégicos, entre ellos Ecovalia, justamente, Juan, Greco, IRSA, IOIA, FIBRE, la GIZ, Cooperación Alemana, IICA, está Agrobio también de Portugal, está la OFI, la Organización Iberia, con quienes tenemos acuerdos de cooperación. Brevemente, Interreg, gracias. Brevemente también, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos? Pues ser una red, en este caso estamos conformados por las autoridades nacionales de fomento y de control de la producción orgánica. Nuestro mandato es contribuir al desarrollo de la actividad orgánica, al fortalecimiento de sus estructuras organizacionales, el coordinar y promover el desarrollo. Queremos ir a un apoyo hacia la cierta armonización, llamémoslo así, de normas y procedimientos. No tenemos un órgano mundial de referencia. Hablábamos justamente ayer en la estupenda cena, muchísimas gracias por esta gentileza. Mientras degustábamos un poco de la cena, decíamos, pues, cuando hablamos de referentes mundiales, tenemos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, por ejemplo, la OMSA, si se trata de temas sanitarios, son temas fitosanitarios, está la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la CITEF, y si hablamos de normas alimentarias, pues está el Códex Alimentarios, pero si preguntamos alguna referencia mundial sobre la producción orgánica, pues entonces vemos que hay una especie de espagueti, como se lo conoce el término en términos de la Organización Mundial del Comercio, un espagueti de normas, y ahí todos comenzamos a confundirnos y a enredarnos. No tenemos ese órgano mundial de referencia y sería muy interesante empezar a pensar en una cierta armonización. Y bueno, luego después también contamos con un mecanismo de enlace de consulta de los Estados miembros, de tal manera que nuestro objetivo de producir alimentos sanos, conservar los recursos, la biodiversidad y contribuir a la mitigación del cambio climático, apoyando el fortalecimiento del sector rural, pues se vea cumplido. Tenemos una brevísima línea de tiempo como para que ustedes puedan observar cómo ha ido la evolución de la regulación orgánica y la formalización de los mercados en nuestras Américas, desde una iniciativa justamente argentina ya por el año de 1992. Ustedes pueden ir observando cómo poco a poco los países hemos desarrollado nuestros marcos regulatorios. Ya en el año 2008 aparece nuestra Comisión Interamericana, aparece CIAO, conformada justamente por los ministros de Agricultura de las Américas en el marco de la Junta Interamericana de Agricultura, dentro del sistema iberoamericano del Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, popular a las siglas, los nombres, en fin, pero de todas maneras mostrarles a ustedes cómo esa evolución ha ido dándose en nuestros países, y con ello pues tenemos sistemas de certificación diversos. Como ustedes pueden observar, la gran mayoría de los países tenemos una certificación de tercera parte, el organismo de evaluación de la conformidad privado, pero también tenemos sistemas de certificación pública, y aparecen también, como ustedes pueden observar, algunas regulaciones sobre la certificación de grupos de productores con sus sistemas internos de control, y lógicamente las autoridades de control y de fomento tenemos que vivir y convivir y regular. Eso es algo muy complejo, muy difícil, pero tenemos que hacerlo con tres mundos, decíamos también ayer en las pláticas en la mañana, en las pláticas informales, el mundo orgánico, ecológico, biológico, que lo entendemos también como sinónimo, el mundo agroecológico, y lógicamente está presente el mundo convencional también. Pero bueno, más allá de eso, centrándonos un poco
cifras, ver qué representan las Américas, qué representa Seattle dentro de ese pastel gigante del mundo, y luego después dentro de ese pastel ya un poco más específico de nuestras Américas. Si hablamos de la distribución de área certificada y de transición al 2021, ustedes podrán observar que las Américas representamos el 18%, pero de ese 18% ya en nuestro continente, en nuestro hemisferio, pues Seattle representa el 91%, algo que hace de la organización un mecanismo de integración muy fuerte, y si vemos y nos comparamos con la torta mundial, pues representábamos nada menos y nada más que el 16%. Luego después, en términos de distribución del mercado global, ustedes podrán observar un pastel donde, pues, hablando de retail, del minorista, pues representamos el 40%, y luego después, si juntamos a los miembros observadores también, entonces estamos representando básicamente el 42%. Somos mega biodiversos, tenemos pues todos los pisos climáticos, somos muy asimétricos, muy diferentes, y esa asimetría y esa diferencia también es nuestra fortaleza. Es complejo porque pues, las velocidades de avance también son diferentes. Cuando nos sentamos en foros muy parecidos a este, dentro de la intimidad de nuestra comisión, pues vemos que políticas públicas de apoyo, de incentivos, son diversas también, pero esto hace que la gama de posibilidades de la oferta de alimentos orgánicos al mundo sea gigante. Pues tenemos, como decíamos, alimentos de todos los pisos climáticos, zonas templadas, zonas tropicales también, y si bien es cierto, en este caso específico en Europa tenemos pues productos en los que claramente competimos, pero también tenemos muchísimos productos, una gama gigante en los que somos complementarios, y el interés de nuestros países es poder suplir esa demanda nutricional con este tipo de alimentos también. De esa manera hemos llegado a los primeros puestos. La Unión Europea los califica como los 10 big players, y no tenemos que hablar del top 10. Nosotros acá decimos los 10 big players. Tenemos un informe número 19 de la DGI, y tenemos un tercer informe también de este año donde nos mantenemos a la cabeza. Soy ecuatoriano, y como yo debo decir que por tercer año consecutivo nos mantenemos en este primer lugar. Compartimos ese orgullo con la República Dominicana, que está en las 3 primeras casillas, pero como ustedes pueden observar, aparecen países como Perú, Colombia, México, que son países Seattle, y que estamos pues, en las cifras de los 10 mejores aportantes de alimentos orgánicos a este mercado de destino. Hay algunas acciones realizadas, hay muchos desafíos, hay temas a potenciar. Tenemos algunos de ellos enlistados en un par de láminas desde el punto de vista de fomento. Por ejemplo, en esta lámina también lo tenemos desde el punto de vista de control. Hay denominadores en común en cada uno de ellos, son resultados de talleres y conversaciones y charlas, pláticas, diálogos que hemos tenido al interior de los Estados miembros. El fortalecimiento del marco regulatorio es indispensable, actualizar las políticas nacionales, la capacitación, la formación, el fortalecimiento justamente de conocimientos, el involucrar a la academia, la investigación, el desarrollo, el apoyo político es fundamental. Nuestras Américas ebullen en todo sentido, hay una ebullición increíble, hay una alta también rotación de autoridades. Yo lo llamo el dinamismo de las democracias, por poner un término muy diplomático al asunto, pero en todo caso es uno de los grandes retos que debemos afrontar, la parte técnica, y junto a nosotros, pues obviamente, nuestros usuarios, que son los productores. Definitivamente dentro de los desafíos están, entre otras cosas, el fortalecimiento del control de los flujos de productores. Para las Américas esto es importantísimo. Miren, el día de ayer, cuando escuchábamos con una sana envidia, digamos así, esas cifras del apoyo que la Unión Europea da a sus productores y
y el debate está pues cómo distribuirlo, cómo ser más justos, cómo premiar ese productor orgánico, ecológico, biológico. Pues en las Américas no lo tenemos. En muchos países de las Américas no lo tenemos, claro. Hay un Estado miembro muy potente, como los Estados Unidos de Norteamérica, sí, con ellos pues también tenemos esa mirada como decía yo, de esa envidia, pero que sea también inspiración y de motivación para nuestras autoridades tomadoras de decisiones que es el hecho de invertir en el sector productivo. Pero bueno, para nosotros, en muchos países donde la tierra está micronizada, en latifundios, perdón, en minifundios, como los llamamos así, en términos ya un tanto locales, pues la tenencia de la tierra en muchos casos no está oficializada, por lo tanto es difícil acceder a un crédito. Al no estar oficializada y no tener esa data, pues difícilmente se puede recibir también una ayuda que es incipiente. Y miren ustedes cómo se va tornando más complejo, por lo tanto los grupos de productores nos han ayudado muchísimo a visibilizar esa agricultura familiar campesina, donde nuestro único mensaje motivador es: organicémonos, produzcamos ecológico, cumplamos con los requisitos, con un apoyo muy fuerte de la cooperación internacional para cambiar este chip, esta mentalidad, y de esa manera poder exportar, de esa manera poder llegar a estar dentro de los standing players, como decíamos hace un momento, y eso es lo que lo estamos logrando. Y claro, de repente nos llegan esas nuevas regulaciones donde se está bastante coartando esos grupos de productores que son gigantes, y tengo los minutos, gracias. Y de esa manera, pues cómo poder avanzar, ¿no es cierto? Muchas gracias. Aquí ya sí que hemos avanzado en esta práctica de los fortalecimientos, perspectivas, oportunidades, en fin. En estos 2 minutos que me quedan, quiero únicamente mencionarles que avanzan. Hemos aparecido en algunos países de las Américas, he puesto el caso de Ecuador, de los países de riesgo, con 2 puntos importantes, como la banana y el cacao, por restringir la norma. Y eso es clarísimo que no tiene que pasar, es clarísimo que eso pues, es una desviación que tiene que ser seguida, tiene que ser penalizada, pero no entendemos el rigor de la norma cuando vemos eso en términos comparativos sobre lo exportado y lo notificado y lo incumplido. En estas láminas brevemente vamos a ver que de 1.600.000 toneladas de banano y de las 14.000 toneladas de cacao, los incumplimientos básicamente representan el 0.07% de los OFIs con notificación en un caso, y en el otro caso el 2%. Entonces, hemos llegado con el mensaje a las autoridades de la Unión Europea diciéndoles cuáles son sus criterios para poder castigar de una manera tan severa a algunos países, y lamentablemente pues no hemos tenido respuesta de retorno, y eso lógicamente no nos ha detenido para tomar acciones que no son nuevas. Ustedes pueden ver un cuadro ahí en el caso, me he permitido tomar un caso muy cercano del ecuatoriano, que lo venimos haciendo desde 2017. Van a ver ustedes cancelaciones, suspensiones, etcétera, a los infractores que en origen los estamos detectando, de tal manera de mantener esos niveles de confianza, pero insisto en que nuestras Américas no entienden esos criterios para ser tan severos y castigar de una manera que al sector bananero ecuatoriano, por ejemplo, esta medida adicional costó $5,5 millones adicionales, pues se han incrementado los costos de certificación también, y eso desmotiva a este producto. Básicamente, creo que llegué con respuesta al tiempo. Muchísimas gracias. Estamos Muchas gracias, Romel. Ha llegado al límite. Ha llegado justo. Yo tenía alguna pregunta, pero creo que como vamos justos de tiempo y para dar la oportunidad que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, y si tenéis interés en lanzar alguna pregunta, creo que este es el momento, y si no, bueno, siempre hay algo que podríamos... siempre hay más cosas que podría ser interesante conversar, pero creo que lo mejor sería que tuvierais la oportunidad de dirigirle alguna pregunta a los ponentes. Gracias. Question for Tom about the US market. What are the main challenges you are facing for the future?
Aquí en... Portable? Yes. Okay. My question is, what are the most challenges you have to face for the future for the organic market in the US? Can you hear me? Yeah. Yes, great. So the question was, what are the challenges for the U.S. market moving forward? And its emerging claims we still see as one of the largest threats, along with consumer education. I mean, a lot of what we heard this week, the last 2 days, today and yesterday here, mimics what trends we see in the U.S., with the exception that we don't have the same level of public support that we see here in Europe. But education campaigns for consumers to understand the differentiation between organic and other claims is the top priority. The emergence of other claims that have this transference of values but are much lower cost of production are a real threat to organics. Regenerative is a claim that is emerging quite heavily in the U.S. and it's highly confusing because it's applied in some cases on top of organic to be a organic plus kind of claim that takes organic even further than what's required in the laws, and it's also been used by Syngenta and Bayer for every product that they make for an unverified eco claim. And so when a consumer can't tell the difference between organic and natural, you can't expect them to tell the difference between organic and regenerative organic. The words are just too confusing. We're working with our members to invest a lot in education on this front, and in particular breaking down the term organic. The issue we see is also single issue claims are much more popular and resonate much stronger with consumers than broad claims. The other big difference about the US market is on the private side, enforcement is done generally through litigation of market confusion. So we have other regulations on the trade side that require that a consumer must be able to pick up the product and understand what is being said. If not, you can be liable for that. And so that's where we've seen the natural claim really decrease over the last decade because of a lot of lawsuits were brought against processed products, making natural claims that lawyers were able to file suits and get settlements saying this is confusing to consumers, and that's really dropped that claim. That's where organic has an advantage because it's a regulated term. Preempted against a lot of these lawsuits. So even then, if you take organic and break it into sub-claims, you have that same protection, and that's where we're pushing a lot of the market to try to see the opportunity for growth. Thank you. Thank you, Tom. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena a los tres ponentes y tenía, para ser breve, dos preguntas. Una es para Tom y la otra es para Romer. La primera pregunta, Tom, es ¿cómo valoras el acuerdo de equivalencia entre la Unión Europea y Estados Unidos y cómo ves su futuro en estas exportaciones? Y la segunda es para Romer y ha definido muy bien el espagueti normativo que tenemos en la Unión Europea, ese espagueti normativo, ya lo resolvimos y lo hemos sacado a la luz de esa actualización con el 848. ¿Qué ideas, como presidente de FIAO y como tener 19 líneas de espagueti en la FIAO, cómo ves ese futuro y qué opciones se pueden ver para equilibrar esa normativa? Muchas gracias. So the question for me was around the EU-US equivalency and what's our position on it. We were very supportive of it. We were very active in the initial one in this negotiation and implementation in 2012. And we are working with our partners here in Europe as well as our partners in the US government to try to ensure that an agreement occurs by the expiration date set by the European Union. So we're very supportive of it. We see that having a full selection of products in the U.S. marketplace is key
key to growing the organic marketplace. Consumers in the U.S. Expect to be able to find products year-round in every product they're looking for and every form they're looking at. And so time after time, retailers in the U.S. say the best opportunity to grow organic is also to have year-round availability and products that are available for them. Clearly, there's a lot of demand for certain commodities, particularly growth in beverages, which wine is one of those, and a development of that marketplace, as well as olive oil. I think we produce only 4% of the olive oil we consume, so it's important that we have those continued trade partners. And I think it's also important for the world that the first and second organic marketplaces see each other as equivalent, so that we really invest in converting acreage and land to organic, and we don't create redundant paperwork across the board for all of these other producers. Thank you, Tom. Muchas gracias, Álvaro, por la consulta. Pues vemos un futuro complejo, un futuro inmediato, porque pues no tenemos mucho tiempo de reacción. Informar que fuimos parte de la consulta pública donde lanzamos todas estas alertas y preocupaciones. Lamentablemente, pues estas observaciones no fueron tomadas en cuenta y el reglamento salió como salió, como está vigente ahora. Y no tenemos otra salida sino adaptarnos en un proceso que tiene que ser bastante rápido, y la preocupación es que, como tú mencionaste y también lo replicábamos en la charla, pues las asimetrías nos dan diferentes velocidades de respuesta, y muchos países pues no la tienen tan rápida como quisiéramos, y sin embargo tenemos un apoyo fundamental que yo debo reconocer de la cooperación internacional. Mencionábamos hace un momento al IICA y a la GIZ, la cooperación alemana, con quienes estamos trabajando para que no nos queda otra sino cambiar el discurso de asociatividad, desmembración de los grupos de productores, porque tenemos que desmembrarlos, y eso va a tener un costo social, un impacto económico gigante, y vamos a ver después de la entrada en vigor de la regulación cómo queda ese mapa. Muchos productores, lamentablemente, que se verían forzados a hacerlo, nos han dicho ya que retornarían a lo convencional, porque básicamente no podrían enfrentar esos costos productivos, sobre todo la agricultura familiar campesina, donde países como el Ecuador representan el 92.8% del universo de productores orgánicos, es decir, es amplio impacto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La organización me indica amablemente que hemos consumido nuestro tiempo y que hay una conferencia que está justo ahora. Vamos ahora a la pausa del café, ¿no? Pero, quería daros las gracias a todos, darles las gracias a los ponentes, a la organización una vez más.